Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, aproximadamente a las 12 horas, y se repite todos los miércoles también después del tema del día, a las 2:30 aproximadamente de la tarde. Nos encontramos transmitiendo desde su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa a los hombres de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y Salvador Alvarado, así también como Mocorito, que nos ven por este medio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están al pendiente de mis programas. Hoy tenemos el tema, novena parte, dialogando con Francisco Villa. Continuamos donde nos quedamos la vez anterior y llegamos al hotel a las 3:30 para salir al Centro de Innovación y Educación, el CIE. Llegamos los tres ya descansados y recuperados de tantas tatahuilas que le dimos a nuestros amigos y compañeros, maestro Eduardo Carreño Díaz, cronista oficial de San Juan del Río, Durango, asimismo a nuestro amigo ingeniero Guillermo Favela Vizcarra, para tener el diálogo con Francisco Villa. Se pusieron de acuerdo con el técnico de sonido para el corrido del Caballo Prieto Sabache para el inicio a las 5 de la tarde y un corrido de Villa para el intermedio. A las 4:15 se metieron a los camerinos a cambiarse para ya estar listos y a las 5 era la hora de inicio del programa, dialogando con Francisco Villa. Entraron por la parte de atrás y el público presente los esperaba por el escenario. Cuando dio inicio, y la verdad fue muy fuerte la entrada, muchos nos estremecimos al verlo vestido y platicar en su diálogo con Francisco Villa, que nos comentó toda su historia desde niño. En ese sentido logramos conocer a varios personajes importantes en la historia de Francisco Villa, quien tiene el atributo de haber surgido de la parte más baja del pueblo, y que por su inteligencia, memoria y código de conducta se convirtió en un personaje central cuando se derribó la dictadura de Victoriano Huerta y por lo mismo de la Revolución Mexicana. Eduardo Carreño hace una propuesta de lo que fue la niñez de Francisco Villa, con bases de investigación en toda su vida, en fuentes orales, libros y periódicos. Fue difícil, porque a Doroteo Arango, nombre real del personaje, se le identifica con ese nombre solamente en los primeros años, cuando era buscado por algunos de sus actos que él cometió. De ahí en adelante, sobre todo cuando pasó al norte de Durango y a Chihuahua, ya no usa su nombre de pila, sino cualquier otro que se le ocurriera. Así fue muy difícil encontrar todo lo referente a él. Con el último expediente que hallé fue donde se le acusó de cometer el hurto de 28 reses. El entrevistado añadió que ese expediente encontrado en Parral, Chihuahua, hace ya algunos años, es muy extenso. Bandolero en ese momento. Allá aparece como Manuel Flores y se le sigue un largo proceso hasta que se determinó que Manuel Flores era Francisco Villa y Doroteo Arango era la misma persona. Comento en dialogando con Francisco Villa, nuestro amigo Eduardo Carreño. Nos habló de la primer mujer con la que vivió y un poco de todas sus esposas. Demuestra su táctica de usar nombres supuestos y además que recurría a múltiples identidades, porque no solamente usaba un nombre que no era el suyo, sino que además mandaba a otros por hacer negociaciones a su nombre. Ese controvertido personaje no se dejaba conocer y no hay fotografías de él antes de 1909. Era muy escurridizo, no daba lugar a que le siguieran la pista, sobre todo cuando ya en 1900 en adelante comenzó a formar sus bandas, ya que nunca dormía en la misma cama ni en el mismo sitio.
Para hablar de Villa, el bandolero Eduardo Carreño no se remitió solo a Doroteo Arango, sino que integró en la investigación a Ignacio Parra y a Heraclio Bernal. Esos dos hombres fueron bandoleros muy famosos de la etapa porfirista y siempre se les estudió separadamente. Nuestro amigo establece una genealogía entre Parra, Bernal y Arango para sustentar que la formación de Doroteo Arango no fue la de un bandolero que descubrió la vida a partir de su propia experiencia, sino que le fue conformado a partir de dos generaciones que le antecedieron de Parra y la de Bernal. Nos comentó que investigó hasta dar con datos precisos que me permitieron sustentar la hipótesis de que Francisco Villa no era bandolero cuando ya era revolucionario. En lo personal nunca seguía actuando como bandolero en términos de razonamiento. Ese fue un estigma que le acompañó hasta el día de su muerte. Francisco Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, y había nacido el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango. Carreño define el diálogo como la oportunidad de conocer algunos hechos de la Revolución Mexicana desde otra perspectiva y de conocer al Villa humano, al hombre. Es una de las características más relucientes de este diálogo, que da a conocer a un personaje en la intimidad, cómo reaccionaba ante situaciones que lo denigraban, que lo irritaban, porque no se sentía tratado justamente. Fue un hombre que luchó toda su vida y que en el juicio de la historia contribuyó a fortalecer la idea de que fue un patriota que no buscaba lujos ni riquezas, solo buscaba igualdad entre el pueblo. En la medida de sus posibilidades y con la deficiente formación y educación que recibió, se convirtió en un gran hombre, porque destacó en la parte militar donde brilló, pero a final de cuentas Francisco Villa es una hechura del pueblo, un personaje que estuvo en el momento, el lugar y con las condiciones precisas para sobresalir con toda su capacidad, para poder desentrañar las dificultades que se le presentaban como revolucionario. Si no conocemos a Villa bandolero, no vamos a comprender al Villa revolucionario, que al final de cuentas son uno solo. Durante el diálogo con Pancho Villa se prevé el montaje teatral excelentemente bien montado y con conocimiento de la historia en el cual charla el general Villa con Francisco I. Madero. José Doroteo Arango, Arámbula, también llamado Francisco Villa, nació en el rancho de Río Grande, ahora conocido como La Coyotada, cerca de un pueblo llamado San Juan del Río, del municipio del mismo nombre, en el estado de Durango. Sus padres fueron don Agustín Arango y María Micaela Arámbula, ambos mestizos de origen muy humilde. Era hijo de peones incultos y él nunca fue a la escuela, aunque sí aprendió a leer y a escribir y promovería el desarrollo escolar en todo México. Tuvo una infeliz niñez y una conducta muy rebelde. En la adolescencia fue leñador, agricultor, comerciante y bandido, antes de hacerse militar revolucionario. En la Revolución Mexicana, que lideró junto con Emiliano Zapata el sector agrarista de la Revolución Mexicana, campesinos pobres y con escasa formación. Cuando estalló la Revolución de 1910, llevaba muchos años fugitivo en las montañas a causa de un asesinato dedicado al bandolerismo. Gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos. Pancho Villa secundó de inmediato los planteamientos de Francisco I. Madero, que en su plan de San Luis llamó a alzarse en armas el 20 de noviembre de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz, prometiendo a los campesinos la devolución de las tierras injustamente arrebatadas durante la prolongada dictadura porfirista de 1876 a 1911, que habían reprimido durante toda oposición política, apodado el Centauro del Norte por sus correligionarios. Pancho Villa contribuyó con su ejército al rápido triunfo de la revolución, que en apenas 6 meses logró expulsar del poder y del país a Porfirio Díaz en 1911. Pese a la tibieza de sus reformas, Pancho Villa apoyó la presidencia progresista de Madero en 1911-1913 y combatió luego la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta,
1913-1914, al que logró derrocar en colaboración con Emiliano Zapata y con el líder constitucionalista don Venustiano Carranza. Pero después de la victoria de esta segunda revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas. Ahora contra él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte. En 1915 el general carrancista Álvaro Obregón derrotó a los villistas, afianzando a Venustiano Carranza en la presidencia de 1915 a 1920. Perdido desde entonces en su poder político y militar, Villa fue asesinado en 1923. La misma suerte había corrido 4 años antes a Emiliano Zapata. Pese a la justicia de sus reivindicaciones, se calcula que en 1910 un millar de terratenientes daban empleo a 3 millones de campesinos sin tierras. Ni siquiera sus ideales sobrevivieron en su fracaso. Los sucesivos presidentes se reclamaron herederos de la revolución, pero Venustiano Carranza y sus inmediatos sucesores, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que dominarían la escena política hasta 1936, se limitaron a domesticarlos sin llegar nunca a emprender una verdadera reforma agraria. Pancho Villa nació en la hacienda del Río Grande, perteneciente al pueblo de San Juan del Río, en el estado mexicano de Durango, el 5 de junio de 1878. En realidad, el niño que nació en la hacienda de Río Grande se llamaba Doroteo Arango. Pancho Villa nacería más tarde, cuando Doroteo se echó al monte y Navidad lo llevó a cambiarse de nombre. Su padre, Agustín Arango, murió pronto y la herencia que recibió su hijo Doroteo consistía en ser el máximo responsable de la familia, compuesto por su madre y 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Desde niño tuvo que trabajar duro. Jamás fue a la escuela y nunca nadie se ocupó de educarlo. A los 16 años mató a un hombre. Todas las versiones sobre el caso coinciden en 3 puntos. Por una parte, en que el muerto era un personaje de cierta relevancia, al menos de mucha mayor relevancia que Doroteo Arango. Por otra parte, en que había intentado forzar a una de las hermanas de Doroteo Arango. Finalmente, éste escapó y se refugió en el monte a resultas de ese hecho. A partir de esas coincidencias, la leyenda empieza a actuar. El muerto podía haber sido un funcionario gubernamental, un hacendado, un capataz o el propietario de unas tierras que los Arango trabajaban como mediadores. Doroteo llegó a tiempo para ver el asalto contra su hermana y fue a buscar un arma y disparó antes de que se consumara la violación. O bien, esta se consumó y el muchacho no le quedó otro remedio que vengarse. El hecho de haber cometido un asesinato no ponía fuera de la ley por mucho tiempo mexicano, de 1894, aunque el matador fuera un pelado y la víctima un personaje relevante. Pero la vida en las montañas tampoco era fácil, y había que robar para sobrevivir, y ese delito se perseguía con dureza, sobre todo cuando un antiguo peón tenía la osadía de robar ganado a los hacendados ricos. Doroteo Arango, a cuya cabeza se había puesto precio, cambió de nombre y adoptó el de Pancho Villa, un hombre como cualquier otro, pero con algunas peculiaridades, pues si bien hay mucho Pancho Villa en México, el apellido era el que debería haber correspondido si su abuelo Jesús Villa hubiera reconocido como legítimo a Agustín, su padre. Acaba de nacer Pancho Villa, un hombre con una legitimidad recuperada por las fuerzas, que rápidamente se convirtió en un bandido generoso, en una especie de Robin Hood mexicano. Era el amigo de los pobres, como recoge John Red en su libro México Insurgente. Sus hazañas se difunden oralmente con rapidez y se convierten en letras de los corridos que se cantaban en las haciendas, las plazas y las cantinas. Así las cosas, se le atribuían todo tipo de gestos o de delitos, según la óptica de cada uno, independientemente de su simultaneidad en el tiempo o de su distancia en el espacio. Hacia 1900 se estableció en el estado de Chihuahua, donde terratenientes y empresarios, al amparo de unas leyes que no tenían valor, incrementaron sus grandes propiedades con nuevas y mejores tierras. Para ello,
y mientras paralelamente crecía la exasperación de las masas campesinas, al frente de la oposición política centraba en sus ataques contra la reelección presidencial. En 1910, Francisco I. Madero presentó su candidatura a la presidencia de la República frente a Díaz, que inmediatamente y en forma sucesiva hizo unas parodias electorales. Se había hecho reelegir durante décadas Díaz y pidió por la fuerza el triunfo de Madero, pero no pudo evitar la propagación de las ideas del Plan de San Luis, el difuso programa político que lanzó Madero al verse forzado al exilio, cuyo tercer punto prometía a los campesinos la restitución de las tierras arbitrariamente arrebatadas durante el porfiriato. El Plan de San Luis incluía asimismo un llamamiento a alzarse en armas contra el dictador el 20 de noviembre de 1910. La presión a la que estaba sometida la sociedad mexicana estalló y se generalizó los alzamientos. Madero, pese a sus vacilaciones, se convirtió en el aglutinador de las rebeliones. Uno de sus hombres de confianza, Abraham González, invitó a sumarse a la rebelión a Pancho Villa, al amigo de los pobres, de esos pobres que se habían levantado. Enseguida, Pancho Villa se unió a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra, aprovechando sus conocimientos del terreno y de los campesinos. Formó su propio ejército en el norte de México, casi 2 décadas en las montañas, burlando a todos los que lo perseguían y desconfiando de aquellos que podían traicionarlo. Fuera de su escuela guerrillera, para unos Pancho Villa apoyó la causa revolucionaria, para que quedaran olvidados sus delitos. Para otros, lo hizo porque no podía dejar de luchar junto a los suyos. El hecho de que después de todos esos años de bandolerismo, la fortuna de Villa ascendía a poco más de 350 pesos. Mucho más valor tenía su carisma y su poder de convocatoria. Las fuerzas de Villa contribuyeron al rápido triunfo del movimiento revolucionario. En solamente 6 meses, pese a algunos fracasos iniciales, fue reducido el ejército del viejo dictador, que tras la decisión tomada de Ciudad Juárez hubo de renunciar a la presidencia a partir del exilio. Villa viajó a la capital con Madero, convertido ya en presidente efectivo, 1911-1913. En Ciudad de México, con la esperanza de que se convirtiera en el respetable ciudadano Francisco Villa, Pancho Villa fue nombrado general honorario de las nuevas fuerzas de rurales. Durante 3 años sufrió numerosos atentados, de los que salió ileso. Sin embargo, cuando el 20 de julio del 23 entraba en Parral con su coche acompañado de sus 6 escoltas, fue tiroteado y muerto desde una casa en ruinas por un grupo de hombres al mando de Jesús Salas. 1 hora con 40 minutos duraron en sus disertaciones cuando invitaron a dialogar directamente con el público sobre preguntas de los 2 personajes. Teníamos varios jóvenes de secundaria y una niña se atrevió a hacer una pregunta. Las personas adultas realizaron varias preguntas. Cuando menos pensamos se dieron las 7:30 y el público no quería retirarse, continuaban aplaudiéndole por tan magnífica forma de contarnos la historia, una historia muy dinámica y divertida. Todos los que nos encontramos en el CIE queríamos tomarnos la fotografía con ellos. Salimos del Centro de Innovación y Educación, el CIE, ellos vestidos con sus representaciones de Villa y de Madero. Llegamos al Hotel Corintios a cenar y a platicar un poco. Todo lo que se encontraban querían tomarse la fotografía con ellos. Terminaron de cenar, ya eran las 10 de la noche. Les comenté que nos faltaban algunos lugares por recorrer y que nos iríamos al fuerte a las 11 de la mañana, ya que nos íbamos en camioncito por tener mi carro enfermo con el doctor en el taller. Esta crónica continuará próximamente con tantas tatagüilas que le di a nuestros amigos invitados y tantas pláticas de la historia. Creo yo que ya está más que atarantados con lo último que escribí. Les conté de lo que para mí es dialogando con Francisco Villa. Para otros, quienes saben si será, lo pongo a su consideración, amigos y maestros: Eduardo Carreño Díaz, cronista oficial de San Juan del Río, Durango. Asimismo, nuestro amigo ingeniero Guillermo Favela Vizcarra. Fue una lástima que no grabara video del diálogo con Francisco Villa, diciendo que en el fuerte Charay
Sí, grabaría todo completo para mi programa de televisión, Haciendo Historia en tu Comunidad, y poder dárselo completo a los que nos comentaron nuestros amigos. Esta historia continuará. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.